Bueno, Arantxa, bienvenida al podcast de Médicos Mediáticos. ¿Qué tal? Muchas gracias, encantada de estar aquí con todos vosotros y compartir un ratito contigo y Sí. bueno, hablando de un tema especial, particular y que es muy interesante. Sí, tenemos muchos temas interesantes que comentar, pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué decidiste enfocarte en la cirugía plástica? Bueno, yo soy madrileña, hice mi carrera, estudié en la Universidad Complutense de Madrid y nosotros en el tercer año de medicina decidimos las prácticas clínicas donde las realizamos. Entonces yo me formé en el Hospital Gregorio Marañón y bueno, yo la verdad es que cuando empecé las prácticas no tenía muy claro si quería una formación quirúrgica o más médica. Entonces en una de mis prácticas como alumna, pues casi como de casualidad descubrí el quirófano y cuando entré por primera vez en un quirófano dije esto me encanta, o sea, esto es lo mío, disfruto, qué cosas más chulas se pueden hacer aquí, me sentí como muy cómoda. Entonces, bueno, pues empecé como alumna interna en el servicio de cirugía plástica. Yo, cuando empecé de estudiante, no sabía en qué consistía una especialidad de cirugía plástica, pues lo que un poquito todos oímos, un poco más de forma más generalizada, pero no sabía lo que hacía un cirujano plástico. Entonces, bueno, desde que empecé un poquito más a indagar y estuve de alumna interna, pues descubrí que es una especialidad maravillosa, estupenda, muy amplia y además muy desconocida en muchos campos. Y dije, bueno, si tengo la opción de sacar un buen MIR y puedo elegir, pues ¿por qué no? Quiero hacer cirugía plástica. Entonces, cuando terminé la carrera, hice el MIR, pues decidí a realizarlo en Valencia y entonces cambié la ciudad de Madrid por Valencia, que es donde me he formado, en el Hospital La Fe, y bueno, que para mí es mi segunda familia y he estado muy feliz y muy contenta en mi residencia. Un poquito así llegué. Y luego empezaste tu labor profesional. Cuéntanos, ¿cómo ha sido ese trayecto profesional? Bueno, pues realicé el MIR, que en cirugía plástica son 5 años, en el Hospital La Fe, es un hospital público universitario. Y bueno, pues en todos los 8 años de formación, pues obviamente te formas en el sector público y bueno, también en la parte de cirugía estética, porque nosotros tenemos la cirugía plástica, digamos que tiene, bueno, es un todo, pero tiene una parte de cirugía reparadora y una parte de cirugía estética. Cirugía estética, en este caso más enfocada a la parte privada. Sí. Yo actualmente compagino mi labor en la sanidad pública con el sistema privado. Creo que es importante y me encanta, por una parte, la docencia y la labor que realizo en el hospital público. Yo pertenezco a la unidad de quemados desde hace más de 10 años, que es uno de los centros especializados a nivel de España, somos 7, pues uno de ellos somos nosotros y bueno, pues me encanta lo que hago en esa parte reparadora, reconstructiva, de atención al paciente, en esta parte de la sanidad pública. Pero también me encanta mucho la parte privada, la parte de cirugía plástica estética, y ahí es un poco donde entra la labor de emprendedor, ¿no? Emprendedora, que nos cuesta a veces un poquito, que no asumimos como parte de médicos o cirujanos a llevarla a cabo, pero que a mí me encanta y disfruto muchísimo, por eso me dedico un poco a las dos partes. Vamos a comentar un poco sobre esta parte emprendedora, porque, bueno, hay bastantes médicos que me han dicho que a nosotros no nos enseñan en la carrera a ser emprendedores. Incluso muchos no se ven como una empresa, como un negocio, que al final tiene que facturar, tiene que ayudar al paciente, pero que al final también hay unos números, ¿no? Sí. ¿Cómo has llevado tú esta dualidad de médico-emprendedor? Bueno, creo que es muy difícil compaginar la medicina con la parte emprendedora y de negocio. A ver, la medicina, nuestro trabajo, la cirugía, es algo que nos genera, ¿no? Que produce mucha dedicación, compromiso, estudio, nos tenemos que actualizar constantemente. Entonces, digamos que el médico ya tiene de por sí una labor muy importante, tanto formativa como de docencia, como asistencial, que nos acapara toda nuestra actividad laboral. Pero, claro, hay una parte súper importante, que es la parte de emprendedora, de negocios, business, que nadie nos explica en la carrera, pero tampoco en la facultad, que creo que es una parte importante no solo digamos, en la formación MIR, en este caso para los médicos, sino también en la formación universitaria para carreras que a lo mejor no son tan empresariales, económicas, ¿no? Sí. Y bueno, pues creo que es algo que para cuando quieres crear o dirigir una empresa, porque obviamente nosotros tratamos pacientes, eso no se nos tiene que olvidar, pero bueno, también son clientes para la gente que desarrolla, emprende. Claro. Y genera un negocio como puede ser una clínica. Entonces creo que
es una parte que es necesaria formarnos, que no nos enseñan y que una vez que salimos y decidimos emprender, pues que tienes que ir buscando, ¿no? Y formándote poco como puedes y poco a poco cometiendo errores, como siempre todo en la vida, Claro. pero que requiere mucha formación extra para dedicarte en eso, ¿no? Para ser pues buena en tu negocio, saber cómo llevar una clínica, algo tan sencillo como hacer facturas, cómo se genera el sistema, ¿no? del negocio, que para Claro. nosotros obviamente somos médicos, es nuestra actividad principal, pero que si queremos emprender necesitamos tener unos conocimientos que no tenemos, que vamos adquiriendo poco a poco. Claro, y eso lo ha ido adquiriendo, como has dicho, con formaciones, con prueba y error, ¿no? Supongo, bueno, como todo el Sí, mundo, ¿no? sí, concursos, formaciones, cuando creas tu primera, ¿no? Creas tu primera clínica, pues bueno, pues ayudándote de amigos, preguntando y formándote, que en esa parte creo que es súper importante, porque no es nada fácil llevar una clínica, emprender, es algo muy nuevo para nosotros, que no solo es abro la clínica, atiendo a mis pacientes y encima opero y Claro. me formo en todo esto, ¿no? Pero bueno, creo que es un mundo muy bonito y que animo a todo el mundo que quiera emprender a hacerlo, que es algo muy duro, pero que es muy bonito, genera mucha satisfacción. Ujú. ¿Cuál ha sido la mayor de las satisfacciones que has tenido en ese camino emprendedor? ¿Qué Bueno, anécdota, qué cosa es lo que más te ha llenado? pues hacer realidad un proyecto del que, bueno, cuando salí de la especialidad, yo tenía claro que me quería seguir dedicando a la parte pública, pero bueno, pues quería, ¿no? Montar un negocio, una clínica, un proyecto con mi gente, con mi proyecto, aunque sea un poco, queda un poco redundante decirlo, pero bueno, al final generar unos objetivos, unas metas y que ese proyecto nazca de ti y que tenga unos valores que le transmitas tú y que eso se refleje, ¿no? Y que se lleve a cabo y que tengas un equipo bueno, del que estés orgulloso, orgullosa y con el que el trabajo del día a día se haga menos fácil y creo que es un poco lo importante y lo difícil también del negocio y de generar Claro. este tipo de trabajo Claro. o participar en él. Una parte importante de un negocio es darse a conocer, generar comunicación, que la gente te vea, que sepa lo que hace, que sepa tus valores también. Eso quizás te ha llevado también a ser la vocal de marketing y comunicación en Sexpre, ¿no? ¿Cómo has llegado hasta ahí y por qué? ¿Por Bueno, qué vocal de marketing y comunicación? yo formo parte de la junta directiva, de la actual junta directiva SECPRE. Nuestro presidente es el doctor Joan Fondevila, que además creo que también has podido, ¿no? Sí. Reunirte y hacer, que seguro que habla fenomenal y os cuenta cosas muy interesantes. Entonces yo agradezco a Joan, al doctor Couto, que es el secretario, pues el contar conmigo para esta vocalía que es reciente, pues es bastante nueva, ya en la antigua junta se inició y bueno, yo creo que es una vocalía que permite darnos a conocer, que permite acercar nuestra especialidad al público, explicarla de una manera natural, contar también lo que hacemos, porque muchas veces, pues oye, vamos a congresos, divulgamos, hacemos cosas nuevas, con criterio, y creo que eso se tiene que transmitir, y también es un poco acercar nuestra especialidad al público en general. También a los profesionales, porque bueno, obviamente nosotros formamos parte de la sociedad y es la principal sociedad española de cirugía plástica, que es SECPRE, que somos muchos miembros, todos cirujanos plásticos, y que también entre nosotros pues, nos sirve un poquito como contacto y de manera de apoyo científico y divulgación para nosotros mismos. También SECPRE colabora con sociedades regionales, como puede ser, yo soy la presidenta de la sociedad regional con la Comunidad Valenciana. Entonces, bueno, digamos que yo me gusta mucho la docencia, formo parte de comités científicos de congresos y bueno, pues al final vas trabajando con varios compañeros y bueno, pues me propusieron el formar parte de la vocalía y yo estoy encantada y a ver si podemos, pues por lo menos hacer lo bien que lo hizo el doctor Centeno en la vocalía pasada y bueno, pues es un proyecto de 2 años y vamos a intentar hacer cositas nuevas y chulas, como por ejemplo este tipo de cosas. Claro, efectivamente, para divulgar a los compañeros y divulgar también a la gente de la calle, a la sociedad en general, porque has comentado que la gente no sabe, muchas veces no sabe bien lo que hacéis, ¿no? No sabe cómo podéis ayudarle. No sé si esa es una de las líneas principales que estáis desarrollando desde la vocalía, que la gente os conozca más. Sí, que nos conozca, que sepa lo que hacemos, que sepa que hacemos las cosas con criterios, con valores, siempre con respeto al paciente y bueno, pues mostrando la parte no solo a lo mejor más de la especialidad a nivel de qué le podemos ofrecer al paciente, ¿no? Sino pues
los congresos que hacemos, las divulgaciones científicas, oye, comunicar las cosas que hacemos y además hacerlo de una manera sincera, natural y que el paciente o el público que nos esté viendo entienda, ¿no?, lo que hacemos, o si pues también estamos en contacto con medios de comunicación y también realizamos entrevistas y respondemos dudas, ¿no?, de una parte con criterio y con una seguridad a la hora de contar las cosas y transmitirlas, ¿no?, resolver dudas. Bueno, desde SECPRE queremos transmitir esa confianza y cercanía tanto a los pacientes como a los medios. Nos comentaba el doctor Joan Fondevila en la entrevista que le hicimos, estuvimos hablando sobre el tema del intrusismo. Uno de los temas que tocamos fue el intrusismo y cómo es importante concienciar a la gente sobre en manos de quién se pone. ¿Cómo lo desarrolléis vosotros esta labor de concienciar a las personas sobre este ámbito tan preocupante como el intrusismo? Cuando un paciente, el público en general, busca una atención médica especializada, como en este caso es un cirujano plástico, tiene que informarse y estudiar muy bien qué médico, ¿no?, le está viendo, qué especialidad tiene, qué formación tiene, y creo que eso es muy importante. Desde SECPRE se lucha con el intrusismo, sobre todo gente, pues, en este caso doctores, que no tienen el título para trabajar o para realizar actividades, cirugías que no se han formado para ello. Creo que hay que defender, en este caso, una cirugía plástica respaldada por un título oficial. No todo el mundo puede y ni sabe hacer de una forma correcta una cirugía plástica. Nosotros tenemos una responsabilidad básica y primordial, que es la seguridad del paciente, cómo hacer las cosas, y para eso requiere una formación. Y en este caso, si está respaldado con una sociedad como SECPRE, pues obviamente es algo muy importante y además estamos muy concienciados para luchar contra el intrusismo, sobre todo principalmente para velar por la seguridad del paciente, que creo que es lo más importante. ¿Y qué puede hacer el paciente para diferenciar a un cirujano que sí le puede hacer esa operación de otro que no? Porque claro, a la gente dice, yo lo veo en las redes sociales, lo veo, y a mí es que me suena lo mismo, ¿no? No sé la diferencia. ¿Qué recomendación le dirías tú a las personas de, pues mira, haz esto, pregúntale esto, o ve a tal sitio para confirmar que es un buen profesional? Que es un buen... A ver, es que pues, puede ser un buen profesional que no esté acreditado o que haga cosas que no le corresponde hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, primero es asegurarnos que pues es un cirujano plástico el que nos está atendiendo. Si vamos a hacer una consulta sobre algún procedimiento de cirugía plástica, ya sea reparadora, ya sea estética, obviamente en los hospitales públicos y en los hospitales privados, si trabaja un cirujano plástico debe estar certificado y a nosotros nos controlan siempre anualmente, obviamente, para... oye, tenemos un cirujano plástico que está trabajando en nuestro hospital, que tenemos que respaldar que realmente, ¿no?, y comprobar que realmente lo sea. Luego existen formas, como por ejemplo la SECPRE tiene un listado de los cirujanos plásticos que están certificados y que trabajamos en España. Preguntar, ver, estudiar, informarnos sobre el currículum de la persona, dónde se ha formado, dónde trabaja y, bueno, pues obviamente... los sistemas también tienen que velar un poco para que los cirujanos plásticos que estemos trabajando lo hagamos en condiciones óptimas y veraces para ello. Tú como profesional también trabajas mucho tu presencia en las redes sociales. Lo comentábamos antes de la entrevista, que lo trabajas mucho y muy bien. ¿Por qué consideras que es importante que un profesional tenga una buena imagen de marca ante el público? Creo que es muy importante. Bueno, hoy en día es muy difícil, sobre todo en la parte privada, no estar en las redes sociales, no comunicar. Es algo que a los médicos no estamos acostumbrados a hacerlo, pero creo que hoy en día hay que estar. Y además hay que estar de una manera con criterio, me refiero. Hay que saber estar y expresar las cosas de una manera natural y sencilla para que la gente lo entienda, pero con criterio, que creo que ya lo hemos dicho varias veces. Entonces, para mí es muy importante, es algo que muchas veces nos da hasta pereza. Es decir, jolín, me tengo que poner a grabar, tengo que hacer los reels, que yo, madre mía, gracias a mi equipo de marketing y comunicación que me ayudan, porque para nosotros es otra cosa también, ya no solo emprender, sino el tema de las redes, cómo funciona, tienes que aprender que si TikTok, que si tal, entonces, pero a mí me parece súper importante y hay que estar, porque hoy en día es una herramienta que utilizan tanto personas más jóvenes como personas más adultas, ¿no? Digamos, y pueden variar el tema de las redes sociales.
pero hay que estar. Hoy en día es un medio de comunicación que la gente utiliza a la hora Ujú. de buscar información de los casos de antes y después. Entonces creo que es importante porque es una forma de darte a conocer, pero lo tienes que hacer de una manera con criterio, de una manera acorde a lo que quieras transmitir y, bueno, pues de una manera correcta. Creo que Ujú. es muy importante porque estás transmitiendo algo que no deja de ser medicina, que Claro. no dejan de ser procedimientos quirúrgicos que están enfocados a nuestra salud. Entonces hay que esto, saber explicarlo, divulgar correctamente, no mentir, no decir cosas que yo la digo y bueno, pues ahí queda, ¿no? No, creo que es muy importante, que somos responsables de cómo, de lo que transmitimos, cómo lo hacemos y eso es muy importante, no solo yo que puedo pertenecer a una vocalía de una sociedad como SECPRE, sino a cualquier profesional que lo haga. Ujú. Claro. No venderse, entre comillas, a lo último viral que hay en las redes sociales, ¿no? Porque yo veo también a profesionales que salen en las redes sociales que no difunden de una manera seria, rigurosa, sino que van más pues, eso, a lo viral, ¿no? A cosas que no Es que demuestran eso su ya, claro, profesionalidad. eso ya depende mucho de qué enfoque le quiera dar cada uno, ¿no? Ya, Es verdad que en las redes también lo que busca la gente o lo que gusta, triunfa, también es un poquito cosas más, pues a lo mejor no tan profesionales, más relajadas. Pero bueno, yo por ejemplo, en mi parte lo que hago es ser bastante profesional y divulgar desde una parte muy profesional. Comparto muy poquito de mi vida personal en las redes, porque bueno, es la forma en la que a mí me gusta hacerlo, en la que me siento segura, en la que creo que ujú, mis pacientes pues se lo debo a ellos hacerlo así, pero oye, que yo respeto cualquier tipo de actuación en los medios siempre que sea algo respetado y correcto en las formas claro, de hacerlo. claro. Hay bastantes médicos que no les gusta exponerse. A mí me han dicho, bueno, en estos días Cierto. en el Congreso, yo no quiero exponerme, me da vergüenza, me da hasta miedo, ¿no? Lo que pueda pensar la gente, lo que puedan pensar mis compañeros. ¿Qué opinas tú sobre eso? ¿O qué le dirías a esas personas, mejor dicho, para que se animen a salir? Yo creo que todo el mundo, cada uno de los profesionales, tenemos cosas que contar. Mm, Además, oye, venimos a congresos, nos informamos, nos actualizamos, utilizamos técnicas novedosas y creo que todo el mundo tenemos algo que contar. Entonces, creo que hay que ir perdiendo ese miedo, que poco a poco, a lo mejor la soltura o la naturalidad o como lo que quieras contar o la forma que quieras contar no es lo mismo cuando empiezas a cuando poco a poco vas evolucionando y Claro. vas divulgando, pero todo el mundo puede hacerlo, creo que lo debe hacer y además hay un campo para mucha gente dependiendo de cómo lo quiera hacer cada uno, ¿no? Ujú. Creo que es importante y es una manera de expresar qué es lo que hacemos a nuestros pacientes y cómo trabajamos. Claro. Antes has comentado también que hacéis acciones con los medios de comunicación. Ujú. ¿Qué papel crees que tienen los medios de comunicación en la labor de los cirujanos plásticos para llegar a la gente de la calle? Bueno, pues llegar a la gente de la calle, que muchas Ujú. veces no conoce, ¿no?, qué campos trabajamos, porque la cirugía plástica es una especialidad muy amplia, muy amplia. Hacemos ya no solo la parte reparadora, sino también en la parte privada. Bueno, es una especialidad que trabaja muchos campos. Yo siempre digo que nosotros operamos desde la cabeza hasta el pie, de todo. Entonces creo que pues eso es divulgar qué es lo que hacemos de una manera correcta y con criterio, ¿no? Cuando los medios de comunicación, perdón, se ponen en contacto con nosotros, nos preguntan, oye, ¿esto lo respaldáis? ¿Sabéis algo de esta noticia? ¿Nos podéis dar, ¿no?, vuestra opinión formada, crítica, madura, ordenada? Nosotros contamos también con un equipo en SEPRE de abogados, un equipo jurídico. Prefiero, es Ujú. algo bastante serio y creo que aportamos ese conocimiento y ese contacto de la parte, ¿no?, de la cirugía plástica con criterio y que es importante trasladarla y por eso cuentan con nosotros. Nosotros estamos encantados de Ujú. trabajar con tantos, ya digo, tantos medios de televisión, radio o prensa escrita, ¿no? Hay que divulgar, hay que hablar de lo que hacemos y qué mejor que gente como nosotros que para hacerlo, porque Claro, bueno, pues, si no lo hacemos, al final lo acaba haciendo gente pues, que no está formada o no tiene un criterio, ¿no?, para asegurar o fomentar esa seguridad en los pacientes de lo que claro. hablamos. Oye, lo que me está contando, ¿esto es verdad? ¿Qué formación tiene para contármelo? ¿Realmente esto tiene lo que me está diciendo? ¿Tiene una evidencia científica? Ujú. Porque la cirugía plástica se debe de hacer de una manera rigurosa y basada siempre en la evidencia científica.
Pasa que, claro, a lo mejor nos ponemos a hablar de cirugía plástica privada o cirugías más banales que la gente entiende, ¿no?, como más normales, pero eso no quiere decir que... o más comunes, no normales, sino más comunes, pero eso no quiere decir que nosotros no demos opiniones basadas en el estudio, basadas en la evidencia y en comparar y ver qué es lo más riguroso para nuestros pacientes. Claro, efectivamente. Y también esta exposición en los medios de comunicación para divulgar a la gente y también para cada uno crear su propia marca personal, ¿no? Lo que decíamos antes, diferenciarse, tener su propio estilo. Ujú, Y lo comentaba también en una entrevista con el doctor Giovanni Victoni, ujú. de crear tu propia marca para atraer a un determinado tipo de pacientes, pero también para no atraer a un determinado tipo de pacientes también, ¿no? Claro, a ver, yo creo que la elección de un médico, en este caso un cirujano plástico, influye en muchos factores. Y creo que uno de los más importantes es el feeling que tengas Ujú, con tu médico. Yo puedo ser una excelente profesional en determinados sectores, determinadas cirugías, y a lo mejor no trasladárselo a los pacientes en mi consulta de una manera correcta o de una manera en que le llegue al paciente ujú. y que a lo mejor vaya con otro colega y esa persona, el otro compañero cirujano, le transmite en ese momento pues de una manera diferente o más confianza. Entonces, creo que cada uno tenemos nuestro público y bueno, pues obviamente cada uno trabajamos en nuestra marca, y eso también a veces se refleja en la gente que viene a verte, pero bueno, también podemos tener un público bastante amplio y bastante variado, ¿no? Yo creo que es eso, Ujú, que depende mucho de que te vean cómo eres, dónde te has formado, qué clínica y qué equipo de trabajo tienes detrás ujú. y ese feeling que creo que es súper importante a la hora de la relación médico-paciente, porque no es una relación te opero y ya está, y nunca, hasta luego, no te vuelvo a ver. Ya. Son pacientes, bueno, es que no hemos hablado del campo de la medicina estética, estamos ahora centrados en la cirugía, pero Ujú. los cirujanos plásticos hacemos medicina estética y a veces son pacientes que vemos a lo largo de, te puedo decir, 10, 15, 20 años. Entonces, muchas veces, muchos de mis pacientes, muchos y muchas de mis pacientes, no te digo amigos íntimos, pero tenemos una relación muy buena y casi Claro. de amistad, de mucho tiempo de conocidos. Y además, nosotros nos llegan pacientes muchas veces por redes sociales, por la web, pero sobre todo por el boca a boca. Ujú. Oye, pues mira, me ha operado esta doctora, he tenido buenos resultados, estoy contenta, el equipo me gusta, y es como nos llegan un poco también los pacientes. Bueno, Arancha, y a los cirujanos que están saliendo de su parte formativa, Ujú. ¿qué consejo les daría sobre cómo enfocar su marca personal? Bueno, creo que es muy importante, antes de tomar una decisión de quién quiero ser y cómo voy a llegar a serlo, es muy importante viajar, conocer, Ujú, conocer a gente, a compañeros, ¿no? ¿Qué marca personal, cómo quiero hacer mi clínica, bueno, un tiempo, ¿no?, de formación posterior, porque durante el MIR nos formamos, pero cuando terminamos, por supuesto que también nos seguimos formando. sí. Entonces viaja, conoce gente, estudia, mira diferentes formas de hacerlo y cuando lo tengas claro y tengas un campo, ¿no?, de muchas opciones, pues ya o sea, miras hacia dónde quieres ir y en qué te quieres convertir y luego rodearse de un buen equipo Ujú, que te asesore, porque como ya te he dicho que nosotros salimos y pues salimos con un -0 de formación tanto empresarial como de redes, y creo que es algo muy importante, pues rodearte de un buen equipo que te ayude a lo que hayas decidido tú, a llevarlo a cabo de una manera buena. ujú. Ujú, Vamos a irnos atrás en el tiempo varios ujú, años. Imagínate esa Arancha que salía de ujú, la formación, que no conocía nada del mundo laboral todavía. ujú. ¿Qué consejo le darías basándote en la experiencia y la trayectoria que tienes hoy en día? Bueno, pues un poco lo que acabo de decir con respecto a... Es como si yo hubiera salido, ¿no? Como si Ujú, hubiera salido recientemente y creo que haría eso. Viajaría... Y mira que cuando terminé también viajamos y nos formamos a nivel sí. nacional y a nivel internacional, pero antes de tomar una decisión y llevarla a cabo y hacerlo y rodeándote de la mejor gente, investiga, busca, sal, mira, infórmate y cuando tengas todo eso y lo tengas claro, rodéate de un equipo bueno que lo puedas hacer y obviamente
A todo esto tendrás que decidir si quieres hacer o enfocar tu práctica a la parte pública, a la parte privada, a las dos partes, si quieres formar parte de un hospital, en este caso un equipo, o si quieres hacer tu marca personal. Pero yo sí que diría, hazlo poco a poco, sin prisa y con una decisión meditada, porque la que tomes es la que poco a poco vas a ir haciendo tu marca, y esto no es de un día para otro. Son años, tanto de formación como hasta que logras crear tu marca, tu equipo, tu clínica y trabajes a gusto con la gente. Entonces, que es poco a poco y que tomes las decisiones meditadas y pensadas. Mi Piano, opinión. piano, ¿no? Sí, yo sí. Y bueno, y ya por último, Arantxa, de las personas que no te conozcan y quieran saber más sobre ti y quieran seguirte, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, yo trabajo en Valencia. En la parte pública estoy en el Hospital AFE, como he dicho, en la unidad de quemados, que siempre estamos encantados de recibir, en este caso, a estudiantes, a residentes. Y en la parte de la cirugía privada, pues estoy en la Clínica Sensabel, en Valencia. Nosotros tenemos dos ubicaciones, en Madrid y en Valencia. Y bueno, en este caso, pues de redes sociales, que estamos un poco hablando de esto, pues nos pueden encontrar en Instagram, tanto en Clínica Sensabel como en el mío, que es Doctora Pérez Plaza. Y bueno, pues animar un poquito a la gente que tenga curiosidad, ya no solo a profesionales que son colegas, sino al público en general. Oye, tengo curiosidad, quiero saber más sobre esto, me interesa, qué tipo de cirugías, porque bueno, nos gusta mucho divulgar, nos gusta mucho la docencia y nos gusta mucho explicar qué es lo que hacemos de una manera rigurosa y con criterio, que es lo importante. Genial, Arantxa. Pues muchísimas gracias por este rato que nos has dedicado y por todo lo que nos has contado y lo bien que lo has contado. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.